Una pregunta para la que todo el mundo tendría contestación es ¿para qué existe la ciencia? Así, a bote pronto. Y creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo en que, sin meternos en aspectos técnicos, la ciencia existe para comprender de una manera objetiva el mundo, para poder avanzar, desarrollarnos, etc., para ir descubriendo la realidad, si nos ponemos algo más poéticos. Probablemente si desarrollamos más la pregunta o la conversación sobre ella, aparezcan conceptos como estudio, análisis, metodología, objetivismo y empirismo, de los cuales, por cierto, ya hemos hablado no sé si ampliamente, pero sí más de una vez en el podcast. Pues bien, si hiciésemos esa misma pregunta, pero centrados en la criminalística y también en la criminología, la respuesta sería la misma, pero a ellas enfocadas. Más o menos cualquiera respondería que para conocer la verdad del caso en cuestión que estemos investigando. Esta podría ser la frase resumen y sin tecnicismos de para qué existe la ciencia forense. Pero esta también tiene su lado oscuro, digámoslo así, una parte contra la que hay que luchar, y se lucha, y se minimiza, porque la ciencia lo que aporta es un método, y lo que combate son los sesgos. Bienvenido a Zona Criminal. El método, como todo concepto, como toda estructura que debe cumplir unos objetivos, tiene en sí misma una finalidad. Y esta no es más que dotar al científico de unas técnicas objetivas, válidas, validadas y unificadas. ¿Qué garantizan estos protocolos de investigación? Pues varias cosas, y entre ellas, que es la que hoy nos importa, el minimizar lo máximo posible, hasta prácticamente su extinción, los sesgos. Y esto deviene de vital importancia en toda disciplina, criminología y criminalística incluidas. Es tremendamente importante conocer el método y aplicar las técnicas de análisis, pero también lo es reconocer los sesgos, al menos los que con mayor frecuencia pueden aparecer, a los cuales nos enfrentamos a la hora de investigar y realizar un trabajo pericial. Por supuesto, el arma metodológica es la más eficaz de todas, pero la detección y reconocimiento de estos antes incluso de comenzar a investigar puede hacer que su lucha, que su minimización, que su desaparición en el proceso sea más fácil. Así que hoy vamos a ver esos sesgos que pueden dar al traste con una investigación. Y sí, mencionaremos los que son por todos conocidos, pero estoy seguro que alguno también te podrá sorprender. El primero es un clásico, el sesgo de confirmación. En este, el perito tiende a dar más peso o interpretar la evidencia de manera que confirme sus creencias preexistentes o las hipótesis iniciales sobre el caso. El mayor contra que tiene es que llega a ignorar información, indicios e incluso pruebas que puedan contradecir esa idea. En este sentido, el primo hermano sería el sesgo de resultado anticipado, en el cual no se trata tanto de autoconfirmar, sino de modificar la interpretación del desarrollo, de la investigación, del análisis, para que coincida con la conclusión preestablecida. Hay un sesgo que, aunque no directamente, sí está con estos relacionados, y es el conocido como sesgo de compromiso. Este se da cuando en una investigación se tienen varias vías y se invierte el tiempo y esfuerzo en una concreta, que resulta no ser la correcta, no da ningún resultado. Este sesgo puede dificultar la conclusión de desecharla para abrir o invertir el conocimiento en otras, llevándole a los sesgos ya mostrados. De hecho, este se relaciona directamente con lo que en economía, pero no solo, se conoce como la falacia del costo hundido, es decir, aplicado en nuestro ámbito, cuando se da la tendencia a seguir con una vía de investigación, a pesar de que los indicios, las pruebas, todos los hallazgos indican que no es la correcta, pero el investigador continúa con ella, normalmente por haber invertido todo el esfuerzo. Niega la equivocación y continúa por un camino sin salida, que ya ha resultado que no lleva a ningún lado. Esto en principio va a ocurrir, no el sesgo, sino el demostrar que una vía de investigación no es la que nos llevará a la resolución, es parte del trabajo, sobre todo en investigaciones completas más que en periciales específicas, pero el error está en insistir a sabiendas que se ha demostrado su inutilidad.
A continuación tendríamos el sesgo de expectativas. Debo aclarar que la exposición no es jerárquica, van apareciendo por orden aleatorio. Este ocurre cuando el analista tiene esperanzas específicas sobre los resultados de la evidencia antes de realizar el estudio. Estas expectativas pueden influir en la interpretación de los hallazgos y sesgar el juicio del analista. Este sesgo está muy unido con el conocido anclaje, en donde el experto se ve totalmente influido por la información inicial proporcionada o incluso por un análisis rápido sin método que le aporta una primera impresión que le influye totalmente. Un ejemplo muy típico que suelo explicar a los alumnos se da en pericia caligráfica, cuando se nos requiere para comparar varias firmas o textos y nos aportan por primera vez los documentos. El impulso, sobre todo en los noveles, es echar un vistazo a ver qué pueden ver, y no debe ser así. Ese vistazo rápido puede contener ese anclaje que te cree ideas preconcebidas. Como siempre digo, no mires de primeras. El análisis siempre tiene que ser metódico, en el laboratorio y con calma. En esta misma órbita encontramos el efecto halo, que dicta que un juicio positivo o negativo inicial puede afectar la percepción general sobre otros aspectos que influyen en el todo, en la conclusión. El siguiente, que también podríamos unir con lo que acabamos de decir, es el sesgo de contexto, en el cual se puede llegar a interpretar la evidencia influido por el entorno. En este caso no se trata tanto del contexto total, es decir, que estemos, por ejemplo, en un lugar cerrado o al aire libre, sino de los indicios inmediatos. Ver un cuchillo y sangre y concluir que ésta proviene de una herida realizada con el arma blanca, sin tener un indicio claro, o lo que es peor, sin tener en cuenta otros parámetros. Puede haber más armas de ese tipo, sin contar con que se la hayan llevado, etc. Otro típico caso es encontrar en una casa huellas dactilares de alguien que no la habita e inculparle inmediatamente del delito, sin investigar si ha podido ser una visita, un familiar, etc. Dentro del sesgo del contexto, o más bien hermanado también con este, podríamos encontrar el sesgo cultural, en aquellos momentos en donde las creencias e ideas provenientes del contexto del profesional limitan su capacidad de análisis y por tanto su capacidad de estudio objetivo. Otro clásico ampliamente conocido, también unido a estos, es el sesgo de atribución, que habla sobre la tendencia de atribuir ciertos rasgos o características al objeto de análisis, basándonos en prejuicios o creencias en lugar de en aspectos objetivos. El siguiente sesgo a tener muy en cuenta, que puede recibir varios nombres, es el referencial o de competencia. En ocasiones, el profesional, el perito, puede llegar a verse influenciado por la opinión supuestamente experta de sus compañeros. En estos casos, ya sea por referencia o por competencia, el quid de la cuestión radica en darle más importancia al argumento de autoridad que al empirismo. De esto hablamos hace poco en el podcast, y esto es peligroso, muy peligroso. Para ir terminando, un sesgo al que debe prestarse atención, como todos obviamente, pero este tiene mucho que ver con el nivel de conocimientos, es el de la asociación ilusoria. Este se define como la tendencia del perito a encontrar patrones, es decir, a establecer conexiones entre datos que o bien no existen o no son correlacionales. En la investigación forense es aventurado y arriesgado, por no volver a repetir que es peligroso. El sesgo se explica por ese desconocimiento en el análisis empírico, en la metodología y en el empleo de técnicas adecuadas. Se ejemplifica muy bien y se suele ver en ciertas explicaciones en las que se van uniendo puntos sin ton ni son, con justificaciones vagas que no guardan ninguna relación, y mucho menos correlación entre ellas. Por ejemplo, los signos zodiacales con la personalidad, la numerología, etc. Concluyendo ya, es obvio que existen algunos sesgos más que pueden repercutir y aparecer en una investigación forense o pericial, pero creo que esta breve presentación aúna los que con mayor frecuencia pueden darse y que debemos aprender a detectar y desechar. Si te das cuenta, estos sesgos, su capacidad de hacer mella en el perito, disminuirán drásticamente cuanto mayor sea el conocimiento metodológico en la aplicación de la disciplina. El porqué es sencillo y se explica con una sola frase. Los sesgos, cuando aparecen,
Desvirtúan la realidad porque ésta se percibe desde el punto de vista del observador, es decir, de manera subjetiva, influyendo sus creencias, su cultura, sus ideas, etc. Y la metodología lo que te aporta es un conocimiento objetivo, una visión y aplicación fría de un protocolo de actuación que busca el empirismo, sin influencia personal. Punto. Por eso, el conocimiento puede ser más aburrido y menos tolerable cuando niegue tu realidad, tu opinión, pero es la única forma de acercarse a la realidad, y en nuestro caso, a la verdad. Para otro programa dejamos la reflexión sobre la relación entre realidad y verdad. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo en la descripción bibliografía para ampliar el tema. Te animo a seguirnos y apoyarnos en redes sociales. Te doy las gracias por escucharme y me despido hasta la siguiente Zona Criminal.